Bendito Dios, aleluya. Bueno, en esta preciosa hora de la tarde, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, gloria al Señor. Es una gran bendición de parte de Dios poder estar en este precioso lugar, en la radio Estéreo Shalom, que ha sido un medio por la cual ha transmitido muchas bendiciones a distintos lugares, a cuantos hogares el Señor ha llevado bendiciones. Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos van a sintonizar en esta preciosa y maravillosa hora. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Nelson de León, allá de Los Ángeles, California, en la cual Dios, querido hermano, ha puesto a este varón, siervo de Dios, lo ha puesto al frente de la programación, amados hermanos, y Dios le ha dado, oiga, la oportunidad de poder ser un medio para que muchas casas, muchos hogares, muchas almas alcancen la salvación a través de la palabra de Dios. Dios le ha permitido a nuestro hermano Nelson, oiga, la oportunidad de ser un medio para poder sacar estos programas. Dios bendiga la vida de nuestros hermanos de Ministerio Agua Cristalina a nivel mundial. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos pastores, evangelistas, cantantes, a todos. Dios bendiga a nuestro hermano que está en cabina de radio. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos, hermanos. Usted que me escucha a través de estos aparatos, es una gran bendición poder llegar a la intimidad de sus hogares. El propósito, querido hermano, de esta preciosa y maravillosa tarde es compartir uno más de los consejos de la palabra de Dios. Como sabemos, hermanos, el Señor conoce nuestro caminar, conoce todo de nosotros y no tiene necesidad de que nosotros lleguemos y le digamos, Señor esto, Señor lo otro, porque Él lo conoce, querido hermano. Allá donde usted me escucha, si usted puede sentarse por un momento, oiga, y poner reverencia a la palabra de Dios. Allá quizás usted está en la hora del almuerzo. Buen provecho para usted, querido hermano, amigo, quizás. ¿Por qué? Porque hay muchos amigos que escuchan la palabra de Dios, les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero en esta preciosa y maravillosa hora quiero entrar por un momento a la meditación de la palabra de Dios. Y quiero ir, amado hermano, si usted tiene al alcance de su mano una sagrada escritura, lo invito a que vaya juntamente conmigo al libro de Génesis, capítulo 19, versículo 26. Gloria a Dios. Oiga, la palabra de Dios dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros podamos acercarnos, podamos nosotros estar en la presencia de nuestro Dios día con día, y que podamos guardarnos y cuidarnos de todas las cosas que nos interrumpen, de todas las cosas que nos separan de la presencia de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 19, versículo 26, dice la palabra de Dios. Oiga cómo la palabra del Señor nos habla. Leemos la bendita palabra de Dios siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra nos dice así. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que está en los cielos, en esta preciosa y maravillosa hora de la tarde, Padre,
Usted, Dios mío, conoce nuestra condición de vida, Padre. Usted sabe, Señor, y conoce la necesidad que hay en nuestra vida, Señor amado. Ahí donde está mi hermano, ahí donde está mi hermana, Padre, ponga su mano de poder, mi Dios amado, en esta preciosa y maravillosa hora, mi Dios. Sea usted, Padre, glorificado en nuestra vida. Sea usted, Señor, hablándonos de una manera muy especial, Padre. Aquellos que van a poner atención a su palabra, aquellos en las cuales usted va a hablar en esta preciosa hora de la tarde, Padre. Bendiga, Señor, a los ancianos, bendiga a los niños, Padre, bendiga a los amigos, mi Dios amado, porque por medio de una radio, Señor, con el vecino pueden alcanzar a escuchar su palabra, Padre, que hoy se va a hablar en esta preciosa hora de la tarde, mi Dios. Padre, te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú seas, Padre Santo, el que te glorifiques en esta preciosa hora. Me quito, Señor, de en medio, Señor, Padre, porque sé que tu palabra dice: sin mí nada podéis hacer, Padre. Me hago un lado, Señor, y que sea usted, que sea su Santo Espíritu, Padre, llenando mi mente, llenando, Señor, oh Dios mío, mis labios de palabras agradables a usted, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Ahí donde está su Hijo, ahí donde está su hija, Espíritu Santo, administre su vida, Padre, por el poder de la palabra, Señor amado. Su palabra dice: y todo lo que pidieres en oración, yo lo haré, dice su palabra. Dice, Señor amado, Padre amado, que usted conoce el presente, pasado y futuro del hombre, Señor, y no hay nada oculto que no se ha de manifestarse, Señor amado. Bendiga, Señor, la vida de sus hijos. Bendiga la vida de sus siervos, mi Dios amado. Aquellos, Dios mío, que llevan su palabra de un lugar a otro, Padre. Bendígalos, mi Dios amado. Padre, te pido por aquel que está postrado en una cama, por aquel que está pasando un momento difícil, por aquel que está pasando luchas, que está pasando desprecio, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, sea usted, Padre, dándole, Padre amado, esa victoria, recordándole en su mente, Señor, que no está solo, que usted está con él, Padre, que usted está con ella, Señor, no importando la situación, no importando el momento difícil, Padre, aquel que está atravesando momentos, Padre, de tribulación, momentos de desprecio, Señor amado, donde hay problemas, donde hay discusiones, Padre, en el nombre de Jesús, Padre amado, ponga su mano de poder, administre, Padre amado. Reprendemos al diablo, Padre, porque no tiene parte, no tiene suerte, Señor, en la vida de su pueblo, Padre, que sea libre en su nombre, Señor amado. Hay poder en su nombre, Espíritu Santo de Dios. Mi alma le alaba, Padre, mi alma le bendice, Señor amado. Bendito es su nombre, Padre. Desde ya, mi Dios amado, ponga su mano de poder, Padre. Ahí donde hay necesidad, Señor, de esta palabra, abre esos oídos espirituales, abre ese corazón, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado y bendecido sea su nombre en esta preciosa y maravillosa hora. En esta preciosa y maravillosa hora, amados hermanos, el Señor me permite poder, querido hermano, oiga, predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar, amados hermanos, un tema muy especial para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Que por misericordia de Dios el Señor ha confiado su palabra en nuestra vida para anunciar el evangelio del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, oiga, vamos a estudiar este tema que dice los obstáculos del cristiano. ¿Sabía usted que en la vida cristiana van a haber obstáculos? Van a haber momentos en los cuales el diablo va a querer quitar, robar las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que le adoran, aquellos que le alaban. ¿Sabe? La palabra del Señor nos habla, oiga. Vamos a estudiar ese tema, los obstáculos del cristiano. Gloria a Dios.
Le decía, querido hermano, querido amigo, usted que me escucha allá en la intimidad de su hogar, dice la palabra de Dios, oiga, Génesis capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Oiga, la palabra de Dios nos enseña, oiga, querido hermano, muchas veces nosotros, oiga, sabemos de la palabra de Dios. Vamos en el camino, caminando hacia adelante. Sabe, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, oiga, Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Pero no porque Dios así lo quería, no, sino porque el pecado había subido demasiado, había subido la maldad ante la presencia de Dios. Pero dice que habitaba Lot, un siervo de Dios, oiga, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le da la oportunidad, como a usted y a mí, Dios nos ha dado la oportunidad. Y sabe, querido hermano, dice la palabra que esta mujer, Dios, dice la palabra de Dios, oiga, Jehová envió a sus ángeles para hablarle a Lot, diciéndole: Lot, prepara tu familia y escapa, porque vamos a destruir estas dos ciudades, porque la maldad ha subido ante la presencia de Dios. Oiga, pero dice la palabra de Dios que Lot, oiga, escuchó ese mensaje y no lo pensó dos veces y empezó a caminar, se preparó, empezó a caminar, querido, oiga, hermano, dice la palabra de Dios que Lot iba caminando hacia el lugar para poder conservar su vida, porque Dios le había permitido esa misericordia. Pero sabe, las atracciones mundanas son las que muchas veces hacen al cristiano retroceder. Son los que muchas veces, oiga, hacen retroceder al hombre, hacen retroceder a la mujer que le sirve a Dios. Y esos son obstáculos, querido hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Lot, oiga, quizás tenía bastantes bienes ahí en esa tierra de Sodoma y de Gomorra, pero dice la palabra de Dios que Lot no le importó su riqueza. Él procuró salvar su alma, él procuró salvar su vida, ¿sabe? Dice la palabra que se preparó y empezó a caminar para salir de esa ciudad antes de que iba a ser destruida. Pero dice la palabra de Dios que en un momento esta mujer, la mujer de Lot, miró a espaldas de Lot, oiga, y Dios le había dicho que no miraran a los lados, que no miraran a diestra ni a siniestra, y mucho menos mirar hacia atrás, porque iban a juzgar el juicio de Dios. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer se descuidó por un momento, oiga, Lot caminando, y esta mujer dice que miró. Quizás aquella mujer tenía posesiones, pero quizás dijo: oh, mis posesiones, oh, mi casa, oh, mi terreno. Oiga, quizás esta mujer pensó y se aferró a lo material y no procuró, oiga, caminar hacia adelante. Y por esa causa, dice la palabra que esta mujer se volvió estatua de sal. Oiga, así pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Oiga, muchas veces nosotros nos aferramos a lo material. Claramente Dios sabe que necesitamos de lo material, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner la mirada en el blanco, que es Cristo Jesús. Oiga, ¿por qué? Porque si nosotros miramos a diestra y a siniestra y aún miramos hacia atrás, oiga, dice la palabra que el que retrocediera no va a agradar a Dios. Oiga, lo mismo está pasando, oiga, en estos tiempos. Mucha gente por mirar las fiestas, mucha gente por mirar, oiga, cosas en las cuales parecen divertidas, que cada año se vienen, gloria a Dios, dice la palabra, oiga, que son cosas en las cuales pasan y siguen pasando. Y sabe, querido hermano, Dios no nos dice que nos detengamos. Dios no nos dice que nos entretengamos en las cosas vanas de este mundo, sino que nosotros tenemos que seguir hacia adelante buscando al blanco, que es Jesucristo. Oiga,
Eso pasa en nuestra vida. A veces nosotros, oiga, nos detenemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas en las cuales tenemos que dejar, porque la palabra nos dice que la debemos de dejar, pero ¿sabe qué hacemos? La dejamos por un tiempo y queremos volver a hacerlo otra vez. Y cuando no tiene que ser así, hermano. Ese es el primer punto, oiga, las atracciones mundanas son las que nos hacen detener en el camino y nos hacen retroceder muchas veces. El segundo punto, oiga, muchas veces nosotros ya estando, oiga, gloria a Dios, muchas veces nosotros ya estando en el evangelio, oiga, queremos nosotros, oiga, intentar imitar a otros. Queremos intentar imitar a otros, querido hermano, oiga. Y son cosas que nos atrasan en nuestro caminar espiritual. Dice la palabra que Dios nos hizo únicos. Oiga. Dice la palabra de Dios, oiga. Intentar a imitar a otros nos va, oiga, a estorbar. Porque Dios sabe de qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero sabe, muchas veces nosotros miramos, oiga, dice la palabra de Dios, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 39, oiga. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 39, oiga, dice la palabra: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con este porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Oiga, cuando, oiga, había un enemigo de Israel que estaba retando al pueblo de Dios, oiga, David, querido hermano, oiga, David era un joven, pero ¿sabe qué había en David? Había temor de Dios. Y sabe, querido amigo, muchas veces, oiga, nosotros sabemos, oiga, que Dios nos ha llamado, pero muchas veces nosotros queremos imitar a otros. Queremos hacer lo que el otro hermano hace. Queremos hacer lo que la hermana, lo que el hermano. Miramos las cosas que se ven bonitas, oiga, que el hermano hace. Nosotros queremos imitarlo. Y Dios nos ha hecho únicos. Y Él sabe de qué somos capaces y a qué nos ha llamado el Señor. Oiga, eso pasa. Y nos entretiene, oiga, nos impide que nosotros sigamos avanzando. Porque muchas veces hay personas, hermanos, oiga, en la iglesia que quieren imitar a otro, lo intentan imitar, pero cuando fracasan se dan cuenta que no estuvo bien. Cuando fracasan se dan cuenta que no estuvo bien hacerlo, oiga, y muchas veces viene algo terrible en la cual muchas veces se quedan. Porque no soportan la lucha, porque no soportan la prueba en la cual el hermano, quizás si Dios lo usa, el hermano se ha esforzado, ha luchado y sabe, Dios lo usa y lo respalda. Y muchas veces nosotros miramos eso y ¿qué hacemos nosotros? Lo que queremos nosotros, yo también quiero ser así, pero cuando estamos pasando un momento difícil, cuando estamos pasando en el momento, oiga, en el momento en la cual el hermano pasó, nosotros ahí nos quedamos y fracasamos. ¿Por qué? Porque queremos imitar al otro. Y no es así, hermano. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que David se despojó de esto, oiga. ¿Y qué agarró David? Oiga, mire mi hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Oiga, lo que David estaba probando no era para él. Dios sabía qué es lo que podía hacer él. Pero sabe lo más principal, querido hermano, oiga, que David tenía ese temor hacia Dios.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, queridos hermanos, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver el triunfo en Cristo. Debemos de buscar, debemos, oiga, de prepararnos, debemos de someternos a Dios, oiga, ¿para qué? Para que Dios haga las cosas que tiene que hacer a través de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, oiga, ¿sabe? Intentar imitar a otros es un obstáculo del cristiano. Oiga, el otro punto, querido hermano y hermana, oiga. El otro punto es, oiga, el desánimo que viene a nuestra vida. Son obstáculos. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Dice la palabra de Dios, oiga. Nehemías, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, oiga. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, dice la palabra de Dios. Oiga. Dice la palabra que en ese tiempo, oiga, dice que estaban edificando, reedificando, oiga, los muros, oiga, de Jerusalén. Estaban reedificando, estaban volviendo a construir, pero sabe, dice que llegó un desánimo, oiga, en la vida de estos varones que estaban construyendo, dice, y las fuerzas de los acarreadores se había debilitado y el escombro era mucho y no podían edificar el muro, oiga. A veces nos encontramos en un momento en la cual a veces sentimos desmayar. Sabe, hermano, sabe que a veces nosotros pensamos, decimos, ya no aguanto, ya no voy a seguir. Sabe, amigo y hermano, oiga, la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad el poder de Jehová se perfecciona y nos da la fuerza para seguir y poder avanzar y poder tener la victoria. Pero requiere que nosotros nos esforcemos, querido hermano, oiga. Estos varones se habían debilitado, se habían desanimado, oiga. Eso pasa. Cuando viene un desánimo en la vida del cristiano, dice, ya no aguanto, ya no voy a orar, ya no aguanto, ya no voy a hacer esto, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque viene un desánimo en la cual viene a quitar el gozo. Pero sabe, querido hermano, es tiempo que nosotros ya no tengamos ese desánimo, querido hermano, sino que le pidamos a Dios. Cuando nosotros sentimos que ya no podemos, Señor, ayúdame. Ya no quiero pelear por mi propia fuerza. Que seas tú, Señor. Oiga. Y eso pasa, querido hermano, oiga. En las cuales el desánimo nos hace, oiga, muchas veces retroceder, nos hace quedar estancados, en la cual decimos, ya no puedo. Pero Cristo dice, bien, tú puedes, sigue adelante. Oiga. Viene Cristo y nos ayuda. En nuestra debilidad, dijo, oiga, cierto varón Pablo, el poder de Dios se perfecciona, oiga. Cuando nuestro hombre, oiga, exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va, oiga, fortaleciendo en el poder de Dios. Eso pasa, oiga. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros descuidamos las áreas donde nosotros estamos. Oiga, ya no oramos, ya no ayunamos, oiga, ya no velamos, ya no buscamos de Dios, ya no nos sometemos a Dios. Y es necesario, porque la oración es el arma más poderosa, oiga, para todo cristiano. Porque la oración es la comunión hacia Dios. Y allí es donde el enemigo ataca, oiga, cuando ve que nosotros estamos debilitándonos. Llega en nuestra mente de decir, ya no puedo. Y llega el diablo y lo ajusta, oiga, y dice, ya no, ¿para qué vas a luchar? Mira, ya lo has intentado. Mira, ya no podés. Mira, ¿por qué? Mejor quédate. Dice el diablo, que el Señor lo reprenda en esta preciosa hora. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios, oiga. Otra de las cosas, oiga, que se vuelven obstáculo del cristiano, oiga, es la incredulidad.
La incredulidad impide que Dios haga la obra, que Jesús manifieste su poder, que Jesús haga las cosas que tiene que hacer, porque muchas veces en nosotros está la incredulidad de no creer que Dios todo lo puede. Oiga, la palabra de Dios dice, oiga, dice la palabra de Dios, la incredulidad es algo, querido hermano, oiga, que muchas veces llega a visitar al cristiano. A veces nosotros sentimos, oiga, que Dios no está con nosotros, y es cuando más está cerca Dios. A veces sentimos que somos abandonados, pero Dios está con nosotros, porque la palabra de Dios dice, oiga, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra, oiga, como cuarto punto, la incredulidad impide la obra de Jesús. Oiga, ¿sabe? Cuando Jesús dice la palabra de Dios, oiga, hacía milagros, su gente, la gente que lo rodeaba, muchas veces no le creían a Dios, no le creían a Jesús. Mateo, capítulo 13. Capítulo 13, versículo, gloria a Dios, versículo 58. Oiga, Mateo capítulo 13, versículo 58, dice la palabra de Dios: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oiga, ¿de quiénes? De aquella gente, oiga, de Israel, de Jerusalén, oiga, donde Cristo iba, hacía milagros, pero la gente no creía, oiga. Y sabe, querido hermano, Dios, oiga, conoce nuestra condición de vida. Quizás nosotros estamos pidiendo un milagro, quizás estamos pidiendo, oiga, una respuesta, pero por la incredulidad que hay en nosotros, Dios no ha manifestado su poder, porque sabe algo, dice la palabra, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es necesario, querido hermano, si usted está enfermo y le ha pedido sanidad a Dios, le ha pedido sanidad a Cristo, es necesario que le crea de corazón. Quizás cuántas veces usted le ha pedido sanidad al Señor, le ha pedido que Dios lo respalde, pero sabe, en el momento, oiga, en el momento, sabe, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, ahí es donde llega la duda, ahí es donde llega la incredulidad, oiga, y sabe, por eso Dios no puede manifestar su poder, porque hay incredulidad en nuestra vida, querido hermano. Quizás usted viene padeciendo enfermedad. Hoy en el Señor le digo, querido hermano, créale a Dios. Créale a Dios, ya no diga, oiga, ¿sabe qué pasa en nuestra vida cuando nosotros estamos enfermos? Oiga, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, ¿sabe qué decimos nosotros? Señor, ten misericordia, sáname por favor. Después de orar decimos, saber si el Señor me va a sanar. Oiga, la incredulidad entra en nuestra vida, y por eso Dios no puede, oiga, obrar en la vida de nosotros. ¿Por qué? Por eso no recibimos sanidad, por eso no recibimos el beneficio de Dios, oiga, la bendición de Dios, porque no le creemos a Dios. Estamos en el camino de Jesucristo, pero todavía aún tenemos incredulidad en nuestro corazón, y Dios no quiere que nosotros seamos incrédulos, querido hermano. Por eso es de que el Señor, oiga, en esa ocasión, ¿sabe? Muchos no le creyeron a Jesús viendo los milagros. Oiga, mire qué tremenda la gente en aquel tiempo.
Muchos no le creyeron a Jesús cuando Jesús hizo milagros. ¿Qué es lo primero que hacían? Oiga, criticarlo. ¿Qué es lo primero que decían? Este es hijo de un carpintero. ¿Cómo este va a hacer milagros si no lo conocemos nosotros? Pues, ¿sabe? Hermano, si Dios te ha llamado para predicar su palabra, si Dios te ha llamado, oiga, para poner la mano sobre los enfermos, que no te importe si te critican o hablen de ti. Lo que te importa tiene que ser, oiga, que Cristo está contigo, oiga, y que si Cristo manifiesta su poder, oiga, es más triste para aquella persona que juzga, que critica, oiga, a aquel hijo de Dios. Por eso es que muchas veces, oiga, hay personas, hay hermanos que le dicen al pastor: pastor, por favor, venga a orar por mi vida. Pastor, fíjese que estoy enfermo. ¿Y sabe qué pasa? Después de que el pastor llega a orar, dice: pero este pastor aquí, lo empiezan a criticar. Mire qué tremendo. ¿Sabe? Dios no quiere eso. Si usted está enfermo, hermano, ponga su confianza en Cristo. Ponga su confianza en Dios. Y se dará cuenta que Dios puede hacer las cosas que usted menos imagina. ¿Sabe por qué, querido hermano? A veces nosotros es tanta la incredulidad, oiga, que nos volvemos, oiga, como Tomás. ¿Sabe qué dice mucha gente? ¿Sabe qué dice mucho cristiano? Señor, sáname. Pero quiere ver al instante el milagro, quiere ver al instante la sanidad. Oiga, no tenemos paciencia para esperar. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios. David dijo en una de sus palabras: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y se inclinó a mí y me libró de todos mis temores y mis angustias. A veces nosotros, oiga, queremos los milagros, queremos las sanidades al instante. Y a veces nosotros, oiga, hay cosas en las cuales no hemos corregido en nuestra vida. Es por eso que Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos haciendo cosas desagradables a Dios, y en las cuales Dios no quiere que nosotros sigamos viviendo de esa manera. Oiga, la incredulidad impide, oiga, y es un obstáculo para el cristiano. Oiga, otro obstáculo, querido hermano, oiga, que impide al cristiano avanzar en el camino de Dios. Oiga, el obstáculo que el cristiano tiene, oiga, en estos tiempos, oiga, son obstáculos en los cuales le impide caminar en el camino de Dios, oiga, y seguir avanzando. Las posesiones mundanas estorban al cristiano. Oiga, Mateo capítulo 19, versículo 22. Dice la palabra de Dios, oiga, Mateo capítulo 19, versículo 22. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oiga, en esta ocasión Jesús, oiga, se encuentra con un joven rico. Dice la palabra que a cierto joven había guardado la ley de Moisés desde su juventud, pero le hacía falta algo. Este joven era demasiado rico, oiga. Y cuando Jesús le dice: ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, este joven oyó eso, se fue triste, oiga, se fue triste, porque él le preguntó al Señor: ¿qué debo de hacer para poder entrar al reino de los cielos o heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: te hace falta una cosa. ¿Sabe? Muchas veces pasa lo mismo en nosotros. Quizás tú no tienes tantas riquezas en esta vida, pero ¿sabes qué dice el hombre? ¿Sabes qué dice el cristiano? Pero es que por mi tienda no puedo servirle a Dios. Por mi trabajo no puedo servirle a Dios. Oiga, ¿sabe? Y se pone a poner excusas, y Dios lo está viendo de los cielos.
¿Sabe? A Dios no podemos nosotros engañarle. A Dios no podemos nosotros engañar, querido hermano. Oiga. Por esto que este joven, oiga, se fue triste, se fue, oiga, quizás desesperado. Quizás llegó a su casa y se sentó y dijo, qué duro. Qué duro porque tengo que vender muchas cosas. Y sabe, querido hermano, quizás nosotros tenemos tiempo para servirle a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, es que por mi negocio, es que por mi trabajo no puedo servirle a Dios. Oiga. Y eso es lo triste, lamentable, porque a Dios no lo podemos engañar, querido hermano. Es necesario que nosotros nos afirmemos cada día más. ¿Sabe? Por eso que dice la palabra que este joven le preguntó, oiga, a Jesús. Y Jesús le dijo, oyendo el joven estas palabras, se fue. Dice la palabra, Jesús le dijo en el versículo 21. Y le dijo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Mire. ¿Sabe? Este joven tenía muchas riquezas. ¿Sabe, querido hermano? Y Dios no quiere que nosotros seamos como este joven. ¿Sabe? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. O le pregunto, ¿le ha hecho falta algo a usted? Yo le aseguro que no le ha hecho falta nada. Y las cosas que quizás usted quisiera, si Dios no se las da, ¿sabe por qué no se las da? Pero ¿sabe? Ha tenido lo necesario. Pero la pregunta es cómo nosotros estamos sirviéndole a Dios. Gloria a Dios. Por eso, querido hermano, ya no es tiempo que nosotros nos engañemos. Es tiempo que nosotros, oiga, quitemos todo obstáculo de nuestro camino. Porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos sacrificios grandes delante de Dios, Dios nos bendice y aún más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero la pregunta es, querido hermano, ¿cómo le está sirviendo a Dios? ¿Sabe? Oiga, otro obstáculo que impide, oiga, al cristiano servirle a Dios, oiga, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 59, oiga. Lucas capítulo 9, versículo 59 dice la palabra de Dios, oiga. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve, y tú anuncia el reino de los cielos. Oiga. Este hombre le dijo, Señor, te voy a seguir. Este hombre le dijo, Señor, te voy a seguir, Señor. Pero cuando le iba a seguir, le dice, este hombre le dice, Señor, permite que vaya a enterrar a mi padre que murió. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es un ejemplo, querido hermano. ¿Sabe qué dice hoy el cristiano? ¿Sabe qué dice hoy el hermano? Porque mi esposa no va a la iglesia, yo ya no voy a ir. Porque mi esposa ya no va a la iglesia, ya no me apoya, yo ya no voy a seguir. Eso no tiene nada que ver, hermano, porque sabes, tú y yo vamos a entregar cuenta. Cada quien va a entregar cuenta, querido hermano, de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso, oiga, la palabra del Señor dice, el otro obstáculo es lazos familiares que impiden nuestro caminar espiritual. Oiga, ¿sabe?
Este hombre primero le dice al Señor, te voy a seguir, y después le dice al Señor, mejor primero permíteme enterrar a mi muerto. Oiga, pero ¿sabe qué le dice Jesús? Déjalo. ¿Sabe? Oiga, querido hermano, muchas veces la hermana dice, ya no voy a ir a la iglesia porque mi esposo ya no quiere ir. Ya no voy a ir a la iglesia porque mi esposo no me deja. ¿Sabe, querido hermana? No ponga la mirada a su esposo, no ponga la mirada a su esposa, no ponga la mirada a sus hijos, no ponga la mirada a sus hijas. Oiga, si ellos no quieren, déjelos ahí. Siga usted adelante, siga luchando, porque al final de todo, a usted y a mí nos van a pedir cuentas. Por eso es necesario, querido hermano, oiga, como le decía, los lazos familiares impiden que nosotros caminemos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros le ponemos la mirada al hermano. A veces nosotros decimos, oiga, el hermano me está haciendo daño, el hermano ya no me habla, ya no voy a ir. ¿Sabe, querido hermano? Oiga, aunque te desprecien, aunque te dejen, querido hermano, aunque te dejen, querida hermana, tú tienes que seguir, porque el llamado Dios te lo hizo a ti. No se lo hizo a tu hermano, no se lo hizo a tu padre, no se lo hizo a tu madre. El llamado a ti te lo hizo, querido hermano, y tienes que seguir, porque si no, un día Dios va a pedir cuenta de tu vida. La palabra de Dios dice que cada quien va a entregar cuentas. Por eso dice la palabra, oiga, este hombre le dice, oiga, en el versículo 57 del capítulo 9 de Lucas, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya a enterrar mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Asimismo nos habla la palabra de Dios. Si tu padre, si tu madre ya no quieren ir a la iglesia, querido hermana, joven, señorita que me escuchas, oiga, si tú tienes ese deseo de seguir adelante, sigue. No ponga la mirada diestra, no ponga la mirada siniestra, y mucho menos ponga la mirada hacia atrás, porque allá está el blanco, adelante está el blanco, y la corona de la vida nos espera si nosotros nos esforzamos. Quizás tú vas a decir, querido hermano, pero es que el hermano no sabe lo que estoy pasando. Quizás tú vas a decir, hermana, pero es que el hermano no sabe el desprecio que me hacen. Sabes, querido hermano, todos llevamos, oiga, todos llevamos problemas, luchas, situaciones difíciles en la vida, pero no es motivo para que nosotros retrocedamos, no es motivo para que nosotros nos quedemos, porque sabes algo, un día Dios va a pedir cuenta, querido hermano. No vas a decir, es que por mi padre yo no fui a la iglesia, es que por mi madre yo ya no quise servirle a Cristo. Oiga, no, querido hermano, porque ahí tú y yo vamos a estar delante de Dios y no vamos a poder poner excusas. Eso es lo que muchas veces impide al cristiano avanzar en el camino de Dios. Y concluimos con esto, querido hermano. Oiga, otro obstáculo son los pecados, los pesos del pecado. Oiga, sabes, muchas veces nosotros cometemos pecado que muchas veces nosotros no lo queremos confesar delante de Dios, y eso se convierte en un peso, eso se convierte en una carga en la cual no nos deja avanzar, en la cual nos sentimos pesados nuestros pies, y ya no queremos seguir caminando hacia adelante, y nos quedamos ahí, querido hermano. Oiga, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrimos la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga, debemos de despojarnos del pecado.
Sabes, querido hermano, tú que me escuchas, si un día Dios te usaba y ahora no te usa, examínate primero cómo estás delante de Dios. Oiga, porque el pecado hace separar el cristiano de Dios. El pecado hace separación del hombre y Dios, del hombre y el Espíritu Santo de Dios, que Él dice la palabra, a la verdad el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, querido hermano. Oiga, por eso es necesario que nosotros cada día nos hagamos conciencia en que fallamos delante de Dios. Porque el pecado es un peso. El pecado es un peso, es una carga que nosotros llevamos si no la confesamos delante de Dios. Por tanto, querido hermano, es necesario que tú y yo nos despojemos de todo peso. Como dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oiga, esta mujer llamada, esta mujer de Lot iba caminando hacia adelante, pero ¿qué hizo? Retrocedió mirando hacia atrás. Ya no mires hacia atrás, mi hermano, porque en cualquier momento, si tú retrocedes o miras hacia atrás, puede venir Cristo y te vas a quedar, querido hermano. Por tanto, es necesario que nosotros sigamos adelante y que nos despojemos de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos impide llegar hacia la meta, que es Cristo Jesús. Por tanto, querido hermano, fue un privilegio para mi vida, primeramente de parte de Dios, y luego a nuestro hermano Nelson de León. Oiga, que él ha sido el medio en la cual estos ministerios, Ministerio Agua Cristalina a nivel mundial, va hacia adelante. Es un gusto y un placer, querido hermano, impartir por un momento acerca de los consejos de la palabra de Dios. Oiga, mi nombre es Elmer Chung. Venimos de Aldea Los Ángeles. De iglesia Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, Iglesia Evangélica Seguidores de Cristo. Nuestro hermano pastor Marvin Cárdenas, más conocido como el hermano Colochito de allá de Los Ángeles. Pero sabe, querido hermano, es un privilegio grande poder estar en estas cabinas de esta radio, la cual Dios nos permite, estar en este día. Que no sé cuándo estaremos nuevamente, pero esperando en Dios que haya sido de bendición la palabra de Dios. Si usted desea, comunicarse a mi número personal para que lo apoyemos en oración, estamos para servirle primeramente a Dios y luego a usted, querido hermano. Si usted está pasando un momento difícil, pidámosle a Dios que Él lo ayude a seguir adelante. Mi número telefónico es, 46 75 68 51. Línea Tigo. Si usted desea que lo apoyemos en oración, estamos para servirle. Así, querido hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha cedido, y luego a nuestros hermanos, que nos han permitido poder venir a este lugar. Por misericordia de Dios, Dios nos tiene con un ministerio, de evangelista. Por misericordia de Dios, por gracia y misericordia de Dios, Dios nos ha alcanzado con su bendita misericordia y nos ha encomendado un ministerio. Por eso, querido hermano, si usted está pasando luchas, pruebas, ánimo a seguir adelante. Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa hora de la tarde. Vamos a orar por su palabra. Señor y Padre que está en los cielos, en esta preciosa y maravillosa hora, te doy gracias por tu misericordia, Padre. Una vez más, mi Dios, elevo palabras de oración, mi Dios, pidiendo cada día, Padre, ser guardado de toda tentación, de todo peligro, Señor.
Padre, te pido, Señor amado, que tú seas mi Dios, el que, Padre Santo, guíe nuestra vida, que nos guarde, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza para seguir peleando esa batalla, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le pedimos, Padre, por la vida de nuestros hermanos en Cristo. Bendiga, Señor, a los amigos que quizás están escuchando, Señor amado. Bendiga, Padre, bendiga, Señor, esa fiel sintonía de Estéreo Shalom, Señor, esta radio que han sido, Señor amado, de mucha bendición para muchos hogares, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, le pido, Padre, que usted sea que bendiga su palabra, que su palabra no regrese vacía, sino que haga lo que usted quiere, Señor. Padre, siempre le he dicho, Señor, que no sea yo, que sea usted, Padre, glorificado a través de nuestra vida, Padre. Bendiga a todos los programadores, todos aquellos que vienen a este lugar a poder, Padre, impartir su palabra. En el nombre de Jesús, le pido, Señor, sea usted, Padre, poniendo su mano de poder ahí donde está mi hermano, donde está mi hermana, Señor. Ahí donde él está, Padre, quizás está sentado escuchando su palabra, quizás está sentado, Dios mío, quizás está acostado, quizás está postrado en una cama, yo no lo sé. Ahí donde hay necesidad, Padre, donde está esa enfermedad, donde está ese problema, donde está Dios mío, esa discusión, Padre, esa contienda, Señor, Padre, ese desprecio por seguir tu camino, Padre. Ahí donde él está, Señor amado, tu hijo, tu hija, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú seas mi Dios, el que tenga misericordia. Ten misericordia de aquellos varones, Padre, Dios mío, que se han alejado de tu presencia. Aquellos que nos están escuchando, Señor, que ya no están caminando en tus caminos, pero sí, Señor amado, están escuchando tu palabra. Padre, toca esos corazones, quebranta esos corazones, Padre. Dios mío, quita esa venda del enemigo, Padre, porque tu palabra dice, Padre, que el Dios de este siglo ha cegado el corazón y el entendimiento del hombre para que no vuelva, para que no camine tus caminos. Oiga, Señor amado, Padre, le pedimos, mi Dios, esa misericordia. Bendiga, Señor amado, la vida, Padre, de nuestros hermanos, Padre, que van predicando tu palabra en distintos lugares, en aldeas, en cantones. Aquellos que vienen, Dios mío, a predicar su palabra, Padre, sus siervos, evangelistas, predicadores de su palabra, Señor amado, le pido, Padre, Dios mío, sigue respaldando esos ministerios. Le pido, Padre amado, sigue respaldando, Padre, Dios mío, cada vida, Padre, cada vida de mis hermanos y mis hermanas. Sigue usando sus vidas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Así, querido hermano y hermana, fue un gran privilegio de parte primeramente de Dios poder estar en este lugar. Yo le agradezco al Señor por cuanto Él me permite poder estar en este lugar, querido hermano, para poder impartir la palabra de Dios y ser de bendición para aquellos que escuchan. La palabra de Dios es una gran bendición, hermano, poder escucharla, porque llegarán días en los cuales, como lo dice la palabra, aquellos que desprecian la palabra, aquellos que no quieren escuchar la palabra, que tienen en poco la palabra de Dios, un día lo van a necesitar. Por tanto, querido hermano, lo animo a seguir adelante. Lo animo a seguir adelante, hermano. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, hay que seguir avanzando, peleando esa buena batalla. Oiga, por eso quizás, querido hermano, es necesario seguir avanzando en el Evangelio de Dios. Bien, querido hermano, que el Señor lo bendiga y que la paz de Dios quede en su corazón. Ánimo, siga adelante, que al final de todo hay una corona. Hay una corona que nos espera si nosotros somos fieles. Adelante, querido hermano. Bendiciones a cada uno por nombre. Si
no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Juan 1:15, Radio Estéreo Shalom 101.7 FM y en TuneIn Radio les ha presentado el programa Sin Santidad Nadie Verá al Señor, donde les hemos presentado 60 minutos con música, consejo y la palabra de Dios todos los días jueves de 1 a 2 de la tarde por su director, hermano Nelson de León, desde Los Ángeles, California, y el subdirector, hermano evangelista Mario López, de Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente de Aldea Bacajía 1, San Andrés Villaseca, Reu, del grupo de intercesores en oración a nivel mundial, Agua Cristalina, Agua Cristalina. Para más información, llámenos al teléfono 4918-2896. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan 7:37-38. Por hoy, muchas gracias. Que Dios les bendiga.